Quito2020.com. Estamos a un clic de ti. Sembramos futuro. Muy buenos días, bienvenidos al auditorio Iliana Espinel Cedeño. En estos momentos daremos inicio a la actividad Retos de los Editores Independientes, un diálogo entre Canadá y Ecuador, organizada por la Embajada de Ecuador en Canadá, que tendrá una duración de 1 hora. Participan Gabriel Echeverry, Fausto Rivera y Jessica Zambrano. Le invitamos a ponerse cómodo, recordándole que los micrófonos y videos estarán inhabilitados para los espectadores durante toda la actividad. En la parte inferior de su pantalla está el icono de mensajes para que pueda realizar sus preguntas. Que lo disfruten. Tengo el agrado de darles la más cordial bienvenida al panel Retos de los Editores Independientes, un diálogo entre Canadá y Ecuador. Este es un esfuerzo colaborativo entre la Embajada del Ecuador en Canadá y la Feria del Libro de Quito, en el marco de las celebraciones por los 60 años de relaciones diplomáticas entre los dos países. Este panel consistirá en una conversación acerca de las diferencias y desafíos comunes de la gestión editorial de dos países de las Américas en relación con la traducción, creación de públicos lectores y promoción en épocas de mercados fragmentados y redes sociales. Agradezco a los destacados participantes. Gabriela Echeverry, traductora, académica, gestor editorial y gerente de comunicaciones de Canada Books, ONG encargada de promover a los editores independientes canadienses a nivel internacional. Fausto Rivera, escritor y periodista cultural, fue editor del suplemento cultural Cartón Piedra del diario El Telégrafo, ganador del premio Jaime Mantilla Ortega. Dirige Severo Editorial, representante de Enjambre, colectivo de editores independientes del Ecuador. Modera Jessica Zambrano, periodista cultural. Trabajó en Diario El Telégrafo, donde fue la editora de la sección de Arte y Cultura y el suplemento cultural Cartón Piedra. Ha escrito para GK, Mundo Diners, Letras del Ecuador, Ecuador Terra Incógnita, y es la cofundadora del sitio de microdocumentales culturales Boca 9. Les deseo el mayor de los éxitos en este diálogo de enorme interés y actualidad. Hola, buenos días con todos los que nos están siguiendo a través de la página de la FIL Quito 2020. Como ya lo dijo el embajador de Ecuador en Canadá, Diego Stacy, estamos en este diálogo entre Ecuador y Canadá para hablar de los retos de los editores independientes. Nos acompañan en este panel Gabriela Echeverry, traductora académica, gestora editorial y gestora de comunicación del LIFR Canadá Books. Fausto Rivera, periodista cultural, editor, ganador del premio Jorge Mantilla, director de Severo Editorial y representante de Enjambre, colectivo de editores independientes. Su editorial Severo Editorial nació hace un año con la publicación de Sanguínea de Gabriela Ponce y bueno, hasta ahora han publicado a Mónica Ojeda y recientemente a Roy Sigüenza. Muchísimas gracias a la Embajada de Ecuador en Canadá por abrir este espacio. Y bueno, la idea es un poco mostrar las experiencias que tienen nuestros dos países, las distintas experiencias en cuanto a la publicación de libros. Y yo quería partir con la siguiente pregunta para Gabriel y para Fausto. De alguna manera las redes sociales se han convertido en material de lectura y espacios como las bibliotecas han quedado relegados. ¿Qué significa para ustedes dos ser editores independientes, promover autores de sus países en este contexto tal vez en el que la gente ha dejado de pensar en el libro físico o tal vez, como ocurre con la idea de Severo Editorial, quiere volver a él? Bienvenidos.
cada uno va a tener un tiempo de exposición y podemos empezar con Gabriel tal vez. Hola, bueno, saludos a todos y muchas gracias por tenernos hoy día. Estamos muy contentos en Lead Canada Books de poder participar en esta feria, en este panel. Gracias por la pregunta, Jessica. Estamos, en términos de las redes sociales, son ciertamente muy importantes para difundir el libro. El libro, aunque sea el libro en forma física, en papel, como el libro tradicional, y también el libro digital. Entonces, yo creo en el ambiente canadiense ahora el libro digital ha llegado a ser tan importante como el libro en papel. Especialmente para la exportación, lo que es lo que nosotros tratamos de promover en Livre de Canada Books. Es nuestro mandato. Entonces, esa parte del libro como con varias formas, pensado de varias maneras, es esencial ahora, especialmente cuando estamos haciendo conexiones al extranjero en ciertos mercados, digamos, del libro. Pero el libro como tal, el libro en papel como un objeto de uso, que el libro que creo que conocemos mejor de gente de una cierta generación, ese también tiene todavía mucho interés, y vemos entre los lectores canadienses, por ejemplo, la gran mayoría son ahora por la primera vez lectores jóvenes. Ellos prefieren el libro más tradicional, es como una vuelta a esa forma del libro. Hola con todas, ¿cómo están? Qué gusto poder conversar con ustedes, con Jessica y Gabriel, y gracias por esta invitación también. Bueno, retomando lo que decías sobre las redes sociales, primero debo decir que cuando empezó la pandemia, lo que se suscitó a nivel de redes sociales me pareció bastante conmovedor, bastante solidario, en la medida en que recuerdo muchos autores y autoras de editoriales comenzaron a liberar gratuitamente ciertos títulos que tenían en sus catálogos porque las librerías cerraron obligadamente por la cuarentena y se comenzaron a tejer unas comunidades de cuidado, de atención, de solidaridad en el medio editorial que me pareció inédito, inaudito también, en la medida en que nunca había visto como ese nivel de tejido social maravilloso. Y digamos que también eso ya con el transcurrir de la pandemia, con la flexibilización de la cuarentena y demás, y los espacios ya abiertos, también en las redes sociales no dejaron de haber este tipo de activaciones y posibilidades, como por ejemplo la posibilidad de tener talleres a través de WhatsApp, que los daban escritores como Jorge Carrión, y que me parecían geniales ejercicios de comunicación, absolutamente contemporáneos y adecuados y bastante conscientes de lo que pasaba en ese sentido. Me parece que las redes sociales y la migración de algunas editoriales, en el caso ecuatoriano, hacia el espacio virtual, se dio en la medida en que obviamente estaban cerradas librerías y tenían que ajustarse a esas condiciones, pero lo hicieron de una manera muy solidaria y muy innovadora, lo cual me parece bien. Por otro lado, tampoco ha dejado de existir como ese interés, concretamente en nuestro trabajo como una editorial ecuatoriana independiente, por apostarle al libro físico siempre, primero porque acá no hay un consumo mayoritario de libros digitales. Como lo mencionaba alguna vez conversando con ustedes, igual, el acceso al Internet acá en el país es del 45.5% y de ese acceso la mayoría de personas se concentran acá en la parte urbana y en sectores como más alejados de las urbes, no tienes acceso a Internet. Y si ni siquiera tienes como ese acceso universal al Internet, no vas a tener como un acceso a dispositivos que te permitan descargar libros digitales. En ese sentido,
también considerando como el medio y también apostando al libro físico como esta posibilidad de poder dialogar con varios agentes del medio editorial, desde quienes imprimen, pasando por los diagramadores, los diseñadores, los correctores, las ilustradoras, etcétera, etcétera. Tampoco queríamos perder como esa cadena riquísima de valor, contacto y muchas veces afecto que te produce un libro físico, ¿no? En esa medida, ya para cerrar esto, me parece muy bello lo que se activó a nivel de la virtualidad en este contexto, pero a la vez también nosotros somos como muy conscientes de nuestra realidad y de nuestras apuestas y tratamos, en nuestro caso, no de negociar con lo virtual porque no es un medio al que nos interesa, aun cuando lo valoramos, lo respetamos y muchas veces nos anclamos, pero nosotros tenemos justamente esta apuesta por el libro físico, por las circunstancias y por los apegos que nos genera eso. Ujú. Ok, muy bien. Es como un también apegarse a esa dinámica del libro. También comentábamos en algún momento, a pesar de que las bases, como diríamos, como las bibliotecas, tal vez no son espacios que se trabajan tanto en cuanto desde una política pública. Y en ese sentido, quería preguntarles a ambos, para surgir y trabajar desde un sector editorial independiente, ¿cuál es su vínculo tal vez con el Estado? ¿Cómo apoyo, tal vez como dinámicas? Uno de los temas que el año pasado se vio en Ecuador fue que se implementó el plan Ecuador Creativo, Ecuador Naranja, y con esto se eliminaron ciertos valores para la impresión de libros, pero también el sector editorial siempre está como un poco negociando con dónde imprimir más barato en un país como Ecuador, donde no se produce papel, y que ese también es uno de los temas más complicados. Y bueno, quería saber cuál era su relación con el Estado como productores de libros, de este objeto cultural, y también desde el incentivo. Gabriel también nos comentaba que de alguna manera se piensa en esto como un negocio, o sea, finalmente se ha podido potenciar desde ese punto de vista. Cuéntanos un poco. Voy a empezar. Bueno, sí, acá en Canadá, yo creo, como habíamos hablado en otro momento, es creo que un sistema muy distinto de lo que se vive ahora en Ecuador. Y nosotros, como editoriales independientes o representantes, en mi caso de editoriales independientes, tenemos mucho apoyo del gobierno en muchos niveles. Entonces hay un apoyo del gobierno nacional y después regional o de provincia, como usamos acá. En algunos casos también hay apoyo de la municipalidad en términos de fondos. Y también hay fondos de traducción para libros que se quieren exportar a otro país. O si hay, ¿cómo se dice? Hacen pactos con editoriales en otros países para hacer una traducción o una coedición de libros. Entonces, en Canadá, ese sistema que ya de todos vivimos, casi todas las editoriales independientes de talla, lo que nosotros llevamos mediana o grandes, porque hay editoriales independientes que son grandes también. Casi todos viven de algún modo de fondos del gobierno, del apoyo de nuestros gobiernos. Pero a la misma vez siempre nos falta, porque no son fondos infinitos y hay mucho, con un crecimiento de la vida de editoriales independientes, hay mucha más necesidad ahora. Pero a la misma vez nosotros acá en Canadá, cuando empezó todo este sistema, fue como desarrollado de una manera de proteger la cultura canadiense, porque siempre ha habido una relación colonial con los Estados Unidos y Inglaterra, que han tenido otra vez unos mercados de libros mucho más
poderosos que lo que había en Canadá en ese momento. Y ahora el mercado se ha desarrollado de tal manera que hay aspectos mucho más comerciales, tienen las editoriales independientes, como te había dicho, de talla mediana, más grande, son buenos negocios, eso es lo que son, y tienen muchos de esos fondos que reciben el gobierno realmente se basan en esa capacidad de negocios. Hay que decir también que acá hay una gama de editoriales independientes, a esas que nosotros representamos en mi organización, pero también hay editoriales independientes que es uno diga más pequeño o micro, en algunos casos que hacen muchas veces trabajo mucho más artísticos, que no necesariamente les interese esa parte comercial o de negocios tanto más, pero lo que le interesa más es la producción de una obra de arte especializada o niche. Fausto, tal vez nos puedas comentar cuáles han sido tal vez ese vínculo con el Estado, ¿no? Y tal vez como apoyo y también como decisión de trabajar de manera aún más independiente. Sí, bueno, el trabajo que ha tenido, más bien la relación que ha tenido como las editoriales con el Estado, ha sido más bien irregular porque, digamos, tienes como algunos mecanismos de apoyo que siempre se han repetido, pero muchas veces de una manera irregular, como el caso de los fondos concursables, unos fondos públicos que se abren anualmente para publicaciones en los cuales las editoriales pueden aplicar a esos fondos y convertirse en beneficiarios del Estado para poder publicar libros. Hace 2 días, me parece, sí, el día en que se presentó la Feria del Libro, ya presentaron las bases para la convocatoria para el nuevo fondo editorial que va a haber para el próximo año. Y me pareció muy, muy interesante este fondo en particular, porque antes lo que pasaba es que se habilitaban fondos para que pueda aplicar una persona, una editorial, por un proyecto. Y imagínate, antes un escritor tenía que aplicar no solo para que le financien la posibilidad de escritura, sino para que ella misma o él mismo se haga cargo de todo el proceso de buscar una editorial, de buscar de hacer todo el trabajo. O sea, además de su escritura, que es lo principal en lo cual debería concentrarse, tenía que hacer todo esta búsqueda de posibilidades de publicación, un trabajo que no le compete y además que precariza al medio editorial porque es a nosotros los que debemos ir tras ese rastro de autoras y autoras. En este caso, estos nuevos fondos me parecieron bastante llamativos, los sigo leyendo las bases, pero me parece que hay un cambio muy bueno ahora porque ahora se propone que haya la posibilidad de aplicar a fondos anuales con montos más amplios, con proyectos que no se detengan en la publicación de un solo libro, sino en al menos 3 libros, lo cual ya te permite pensar en un catálogo editorial, en algo más sostenido, en algo más a largo plazo y no en algo que se agote a partir de una contingencia o lo que fuera. Sin embargo, creo que aún queda como bastante deuda por parte del Estado en la gestión del medio editorial, comenzando desde lo más elemental, que es tener un buen sistema nacional de bibliotecas. Gabriel comenta que ahí hay un apoyo en Canadá a nivel del Estado, nación y de los gobiernos ya más provinciales. Acá todavía hay como una limitación en ese sentido, desde lo más básico, que es no tener como una red fuerte, sostenida de bibliotecas públicas que puedan ir demandando títulos de editoriales independientes que están haciendo trabajos increíbles, hasta como ir pensando bien en estos fondos de incentivo y por qué no también irnos pensando como unos agentes productivos que podemos tener accesos a créditos diferenciados para poder invertir en nuestro trabajo editorial, que finalmente lo que queremos es que sea autosostenido.
porque si bien la responsabilidad del Estado recae en poder activar este tipo de convocatorias, en poder gestionar becas, lo que dices del fondo de traducción me parece increíble. Todas esas cosas ha sido algo siempre ausente acá. No se lo ha pensado como en términos de exportación, de colaboración, de coedición y de poder migrar nuestra lengua con ese respaldo hacia otros territorios. Aún quedan como cosas por revisar en ese sentido, pero siento que si no se ve como lo más elemental, lo más básico, como lo que les digo, ¿no? Como fortalecer el tema de bibliotecas, como repensar bien lo que son los incentivos, como pensarnos como agentes de la cultura, que no estamos inscritos como en un medio, no somos comparables como a una otra microempresa si no tenemos nuestras particularidades, pero que a la vez también demandan como incentivos tributarios, como los aranceles. Lo que dices del papel es una cosa cierta, y las tintas también. Los libros se encarecen. Hacer un libro bonito acá, bonito, te digo una palabra así como muy suelta, no debería ser tan caro, pero cuando tú comienzas a ver papeles, comienzas a ver posibilidades de publicación, se va encareciendo porque todo es importado. Entonces hay una restricción en las posibilidades de creación que responden al mercado, y que eso yo creo que sí se puede resolver de alguna manera, ¿no? Como cuando declararon el IVA cero para actividades y servicios culturales y artísticos, que era algo tan elemental y que finalmente se logró hacer, pero eso debió haber estado desde hace años atrás. Imagínate que nuestra ley del libro en Ecuador es de 1987. Desde ese momento nosotros no tenemos una ley actualizada. Imagínate, hace más de 20 años estamos trabajando con una ley que absolutamente desconoce ahora ya incluso estas dinámicas ya digitales, virtuales. Eh, entonces, sí, hay como varias cosas por pensar, por resolver, y que se las puede hacer. Claro, y en ese sentido, por ejemplo, también en Ecuador está vigente el Plan Nacional del Libro y la Lectura, que tiene una vigencia 2018-2021, y hay varias cosas que se han ido implementando y, digamos, cambiando, modificando en cuanto a los fondos concursables, como mencionaba Fausto. Cada año son distintos, ¿no? Y cada año tal vez tienen un efecto distinto, y tal vez por eso no se pueden medir precisamente cuáles son sus impactos, ¿no? Porque cada año cambian, hay como una variación, pero también es una variación que depende de cosas que se van observando, tal vez, o posiblemente puedan ser al azar. Gabriel, en tu caso, no sé si puedas comentarnos cuáles son específicamente las políticas públicas que se han incentivado y sostenido desde el gobierno de Canadá para dar paso a este desarrollo del mundo editorial en Canadá, ¿no? Y de competir también con mercados como el estadounidense y el inglés, que en nuestro caso tenemos que competir también con el mercado tal vez colombiano, porque la mayor parte de los libros se imprimen en Colombia, en América Latina, y es mucho más barato hacerlo allá, y hay también un enfoque total en este mercado. Y además también, bueno, ya vamos a comentar las coediciones más adelante. Vamos primero con ese tema. ¿Cuáles han sido las políticas públicas que consideras han podido sostener y desarrollar este desarrollo del mundo editorial en Canadá? Bueno, quiero primero decir, yo quiero dar la impresión que todas las políticas públicas y los fondos, que todo ha sido fácil, han sido creados muchas veces por luchas muy importantes del sector editorial. Y todavía ellos están muy metidos en esas luchas, y como organizaciones nosotros de alguna manera éramos antes una asociación de editoriales, de editores que representaban editoriales que querían exportar al extranjero. Entonces es una lucha, y esos cambios y esas adaptaciones que he mencionado, hemos visto eso también acá. Eso es parte del sistema, pero realmente si en términos históricos la política fue una idea que uno apareció en los 50, en el periodo después de la Segunda Guerra Mundial, que había una meta, una idea humanística, y creo que
un valor humanista del libro y de la literatura, y tener gente educada, una población bien educada, y así ahí empezó el interés en el libro y en apoyar ese libro, y ahí empezó, realmente se construyeron muchas de las instituciones que son centrales a estas políticas ahora, como the Canada Council for the Arts, que el Consejo Canadiense por las Artes, que es una de las instituciones más grandes y más importantes no solamente para la literatura, pero para todas las artes en Canadá. Entonces ahí se establecieron esas instituciones así básicas, y eso fue en los 1950. Después en los 60, como te digo, era un movimiento cultural de editoriales casi, y ahora estoy hablando más en términos del sector anglófono, porque otra cosa en Canadá que quizás es distinto de lo que la experiencia en Ecuador, es que tenemos realmente dos sectores editoriales. Hay uno en inglés y uno en francés, que de la provincia de Quebec, y eso podría ser otro panel totalmente, pero en los 60 empezó un movimiento entre editoriales anglófonos que querían más apoyo para poder tener acceso, para que sus libros podrían circular en Canadá y tener igual acceso que los libros americanos y británicos. Y fue parte de un movimiento nacional, pero nacional y socialista, no con una idea más como abierta de lo que podía ser nacional. Y eso también fue fundamental, y de ahí se ve el desarrollo de políticas y otros departamentos, como el Departamento de Cultura, Canadian Heritage, que ahí se desarrolló un elemento esencial para las editores, para esos fondos que se llama the Canada Book Fund, y es el fondo de libros de Canadá, realmente. Y es por ese mecanismo que muchos de los editores a nivel nacional pueden tener acceso a fondos para ayudarles en sus proyectos. Y también, como decía Fausto, lo que recién se anunció, me parece, en Ecuador, pues se pueden tener fondos por un año de the Canada Book Fund, y para the Canada Council for the Arts, y de lo que yo entiendo es más por proyecto, pero un proyecto con varias etapas, digamos, pero es más así singular. Pero eso de poder tener ese apoyo a largo plazo es esencial. Eso de los catálogos, desarrollar catálogos, eso es esencial, porque no es solamente una muestra de lo que una editorial está haciendo en este momento, pero también da como toda una historia del enfoque editorial de una casa. Entonces eso es lindo saber que eso está pasando en este momento en Ecuador. Sí, y en ese sentido, Fausto, ¿podrías comentarnos tal vez cuál ha sido el trabajo de Enjambre tal vez con el Plan Nacional del Libro y la Lectura? Recordemos un poco que cuando se empezó a implementar este plan en las ferias de libro, por ejemplo, si hablamos de catálogos, las ferias de libro internacionales en las que Ecuador participaba, no había como un método claro para convocar a las editoriales a que entreguen o puedan enviar sus libros a estas ferias. Y bueno, allí, si recordamos, con la Feria de Guadalajara también hubo un problema, ¿no? De que el titular del Plan Nacional del Libro y la Lectura tal vez era quien mostraba mucho más sus libros que el de otras editoriales independientes. Entonces, ¿cuál ha sido tal vez el efecto y la propuesta de las editoriales independientes, la lucha que han venido llevando para tal vez ir modificando y acelerando la toma de decisiones políticas? Fausto. Sí, me acuerdo ese episodio. Bueno, nosotros justamente eso que mencionas y que menciona Gabriel sobre esas conquistas que se logran desde la base, desde la asociación, desde los gremios mismos, me parece increíble. Acá en el país es muy bello ver cómo hay varios grupos
de gente que se reúne a partir de las editoriales. Me parece que acá está tras bambalinas Germán, que también ha gestionado la Asociación de Editores Independientes del Ecuador. Nosotros como Enjambre, que somos no una asociación, más bien somos como una red que se activó contingentemente por el tema de la pandemia, porque vimos que, por ejemplo, cuando empezó la cuarentena forzada, obviamente todos cerramos y lo que más nos interesaba en ese momento saber era cómo estaba la gente, el cuidado por el otro, en el sentido de con quienes trabajamos en el medio editorial y de más cerca. Entonces, con algunas editoriales y librerías amigas, nos articulamos primero para generar una red de cuidado y saber, ok, tú vas a cerrar la librería, ahora no podemos distribuir libros, ¿cómo podemos sostenernos de alguna manera? Estemos en contacto. Luego, cuando ya se abrió, se comenzó a relajar las medidas de cuarentena, las primeras espacios que se abrieron en el país, y eso es increíble, son las librerías. Y incluso con la cuarentena obligada, ellos distribuían una vez por semana que podía sacar el carro a diferentes espacios. Eran un trabajo, sí, de enjambre bastante bello, bastante bueno. Y claro, cuando el gobierno en ese momento lanza estas convocatorias para generar charlas virtuales, como para insistir en el medio virtual, cuando lo que realmente estaba sucediendo era otra cosa, cuando las librerías estaban como activándose, cuando las editoriales también estaban armando de nuevo, pensando cómo otra vez inscribirse en estas dinámicas, como que había ahí un desfase, ¿no? No se entendía bien eso. Entonces nosotros también con Enjambre como que potenciamos eso, potenciamos cómo podemos ayudar a las librerías que ya están abiertas, cómo podemos darles mayor difusión, mayor acompañamiento y pensando en lo que estaba sucediendo en la realidad. Así que nosotros prestábamos nuestros autos para distribuir libros, ayudábamos a editoriales amigas para ir a repartir sus libros, generábamos colecciones con descuentos para que la gente pueda tener un acceso eh, más a su alcance, porque claro, la gente no trabajaba, no generaba ingresos y no siempre la cultura está dentro de la canasta básica como debería ser. Y más bien nos comenzamos a mover en ese sentido, ¿no? Y eso me recuerda a, por ejemplo, en Francia, estos gestos muy bellos, por ejemplo, de escritores que había multas del Estado francés cuando si abrías un local cuando no estaba permitido. Y recuerdo que muchos escritores y los lectores de Francia en sí exigían que se abran las librerías porque son espacios que no son tan concurridos, que puedes tener aforo y que ellos se hacían cargo de la multa que tenía que pagar la librería si es que abría. También me pareció como chévere ese gesto de Francia de pagar, de hacerse cargo de los costos de envío cuando fue la segunda cuarentena, me parece. Es decir, como medidas acorde a esa realidad. Y claro, Enjambre trató desde sus espacios tan limitados, pero tan potentes desde el afecto y el cuidado, de ir en sintonía con esa realidad. Sí, nos queda el gran reto de ahora que podamos estar en un momento mejor, sentarnos, discutir, revisar todas estas posibilidades de política pública que siempre se puede mejorar y claro, qué mejor que nosotros como para poder ser esos interlocutores que somos los quienes estamos ahí trabajando, ¿no? Pero lo bello acá en el país es que sí, hay muchos grupos, hay muchos agentes, hay asociaciones, como te decía, hay estos otros grupos como nosotros que nos activamos a partir de esta coyuntura en particular, que, que son los que están como generando eso que a veces falta desde arriba, ¿no? Ok, claro, es una tarea también de afectos, ¿no? En algún momento comentábamos que una de las críticas que se le hace al periodismo cultural, tal vez, o que se hacía desde medios de comunicación, era cuestionar como tal vez la presencia de siempre las mismas voces, ¿no? Cuando es como inevitable que en un sector tan pequeño como el mundo editorial y artístico de Ecuador, las voces se repitan, ¿no? Porque es como, están delimitadas, ¿no? Y qué bueno que propuestas como la de Severo Editorial un poco vayan también marcando y pudiendo ampliar este efecto, esta pared, digamos.
Y en ese sentido quería volver un poco a las bibliotecas. Habías mencionado que las bibliotecas son como una base que se debe trabajar. En el plan del libro y la lectura se están trabajando en tambos de lectura, se están haciendo talleres virtuales, como mencionabas. Tal vez ha habido un trabajo allí de procesar la escritura de otra manera. Y quería saber como propuesto, o sea, desde el mundo editorial independiente, cómo se puede manejar el tema de las bibliotecas para que se activen. En Ecuador, por ejemplo, uno de los temas de publicaciones más recurrentes es la literatura infantil. Le sigue las novelísticas ecuatorianas. Entonces, esa, digamos, demanda de publicar literatura infantil también nos está hablando de la base de un público que tal vez debemos trabajar. ¿Cómo podemos llegar a las bibliotecas y cuál debería ser el trabajo de los editores independientes en este ámbito que puede pensarse o constituirse como la base de todo para el mundo lector? Sí, o sea, las bibliotecas para mí me parecen, quizás Gabriel luego nos puede como explicar, contar la experiencia que hay allá y el vínculo, pero acá siempre me da mucha pena. Eso sí, para mí es como muy, muy triste en el ámbito local, esa ausencia, esa carencia de espacios tan potentes como son las bibliotecas, porque son lugares de encuentro público donde si tú no tienes plata para tener un libro, porque aquí son caros por todas las circunstancias arancelarias que hay para la importación, el mismo hecho de no poder producir libros como queremos, en las condiciones más ideales, lo cual nos exige encarecer un poco más, aunque siempre tratamos de cuidar los precios, pero las bibliotecas son ese espacio de encuentro, de acceso horizontal, transversal, que a mí sí me apena mucho que eso no sea como más sólido y fuerte a nivel nacional. Porque si bien me parece que hace poco reabrieron la Biblioteca Nacional acá, en este nuevo espacio Genio Espejo, imagínate, estamos en el 2020, ¿no? Y recién estamos como pensando en eso. Imagínate como a nivel más territorial, más bajo, más local, la ausencia de bibliotecas que son fundamentales no solo para nosotros como tipos de lectores más especializados, por llamarlo así, sino para escuelas, para colegios, para universitarios. Entonces, la necesidad de tener como bibliotecas públicas es fundamental, porque además de ellas se pueden nutrir de nuestros fondos editoriales, que eso sería como una maravilla. Alguna vez dentro del plan se discutió la posibilidad de los tambos de lecturas, que sea que el Estado adquiera títulos de editoriales independientes para que pueda distribuirlos en diferentes espacios públicos, no solo como las pocas bibliotecas que hay, sino como museos, como cárceles, como hospitales, que me parecía como muy bello. Entonces, como ir revisando esa posibilidad de acercar el libro a esos lugares que son más horizontales, para gente que realmente no tiene el acceso monetario para adquirir, pero que puede hacerlo a través de los préstamos, me parece muy bello. Y eso es algo en lo cual siempre, no sé, me encantaría como, es mi gran sueño ver eso acá, ¿no? Como esa red sólida de librerías. Y por lo otro, sí, hay que como que revisar bien también esas cifras de qué es lo que se está produciendo y cómo es la dinámica, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que la Cámara del Libro alguna vez publicó, siempre publica anualmente sus estadísticas y decía que en el país se publican como 5.200 títulos al año. Y la mayoría de esos títulos son de textos escolares, obviamente, los que van a escuelas y demás. Y de ahí estaban como ya la literatura infantil y demás. En ese sentido, claro, sí son como unos indicadores ahí de cómo se está configurando el medio editorial, pero tampoco eso tiene que ser como una camisa de fuerza, porque también está la libertad estética de ir configurando nuestros propios catálogos a partir de nuestros propios intereses, que yo siempre apelaría a eso primero, ¿no? Pero, bueno, siempre me voy a poner como contradictorio a veces. Tampoco hay como que descuidar esas otras indicadores, porque finalmente ahí te marcan, no sé, como un ecosistema de qué está leyendo, consumiendo el medio
lector, ¿no? Y capaz sería interesante también ir navegando por ahí, ir tanteando sin necesariamente solo concentrarnos en nuestra libertad de creación. Pero si se logra como sostener este vínculo entre lo que es los espacios públicos donde pueden estar los libros como bibliotecas y demás, porque también hay como que ampliar esa noción de biblioteca. Hay diferentes espacios que bien pueden habilitarse para la lectura. Con el trabajo de editoriales independientes es como una gran meta que se la debería ir trabajando más. Gabriel, tal vez puedas comentarnos un poco, te quedaste congelada antes de empezar, entonces comentar un poco tal vez cuál ha sido el trabajo de las editoriales independientes con los catálogos de las bibliotecas en Canadá y bueno, un poco definir cuál va a ser el trabajo allí. Bueno, las editoriales y las bibliotecas tienen, las relaciones casi siempre son por los autores, de lo que yo entiendo, porque los autores promueven sus propios libros en las bibliotecas. Entonces ellos también reciben unos fondos. Yo creo que depende de qué en la región en que están o en el municipio en donde están, pero pueden recibir fondos directamente por haber vendido libros, sus propios libros en esas bibliotecas. Entonces, eso es una ayuda también a las editoriales, porque ven que sus autores tienen apoyo, un apoyo esencial, y además el apoyo que le da a la editorial. Esa es una parte. Pero primeramente me encanta esa idea de ampliar de lo que pensamos en biblioteca. Entonces, ir en otras instituciones así públicos, en donde va la gente, donde pueden tener acceso a libros, no solamente una biblioteca, porque yo creo que mucha gente tiene la idea de una biblioteca como algo, un espacio muy privilegiado o élite, donde solamente va la gente con educación o cierto nivel de lo que en inglés se llama capital cultural. Entonces, pero las bibliotecas acá, por lo menos desde los 60 en general, han sido parte de la vida social de una comunidad. Entonces, por ejemplo, en Ottawa, en la ciudad donde vivo yo, es la capital de Canadá, casi cada barrio tiene una biblioteca, o si no hay uno en cada barrio, hay uno cerca a ese barrio. Y algunas bibliotecas son más grandes y mejores que otras, pero uno puede, si no encuentras lo que buscas en tu biblioteca, le puedes pedir que la biblioteca del barrio del lado o del centro te dé acceso a ese libro también. Entonces, todo un vínculo entre los municipios. Veo de tus expresiones que eso sería quizás algo que le gustaría ver en Ecuador también. Entonces, y es lindo porque uno también tienen vínculos con las escuelas que hay en esos barrios. Entonces, muchas veces las escuelas primarias hacen actividades y salidas a las bibliotecas para poder estar con la bibliotecaria o bibliotecario y ver ciertos libros. Muchas veces son libros, por ejemplo, como decía, muchos del esfuerzo que han hecho los editores acá por varias décadas. Muchos de los libros son canadienses, para los lectores, para que sepan desde chiquititos quiénes son los lectores de su país. Hay un aspecto nacionalista ahí, pero no creo que no quiero decir que toda actividad nacionalista sea necesariamente negativo. Entonces, en este sentido, tratan de hacer de una manera muy constructiva. Y por supuesto también hay una biblioteca nacional que todos los editores tienen que mandar copias de o ejemplares de sus libros para que las tengan ahí para que puedan tener una historia una idea de lo que es la edición canadiense. Entonces hay también esa parte que la Biblioteca Nacional también tiene como un vínculo con los editores, y de hecho son ellos que otorgan las ISBNs para cada publicación. Entonces todo como un ecosistema que tienen bien vinculado.
por supuesto, las bibliotecas municipales ¿cómo se dice? Manejados al nivel municipal, pero también tienen esos vínculos con otras asociaciones. Y son una parte muy importante, igual acá hay gente que no tiene acceso a libros, no tienen mucho dinero o necesitan servicios sociales. Entonces también son espacios muy importantes para la sociedad en general, y mucha gente lo ven de esa manera. Obviamente, como decía, hay una lucha. Muchas veces las bibliotecas no tienen suficientes fondos para hacer todo lo que sus comunidades necesitan de ellos, pero hay una idea. Yo creo que en la mayoría de Canadá, de la población y también de los políticos, que las bibliotecas son esenciales para, como lo que dicen, the fabric, el tejido de la sociedad. Totalmente, y volvemos a los afectos, ¿no? La idea de las bibliotecas como formas de asentar o de definir el tejido social. Tal vez aquí la única práctica similar de tener espacios sociales en barrios han sido las iglesias, mucho menos los parques, porque los parques también son como espacios un poco amurallados, al menos en Guayaquil. Y es muy, muy bello pensar en esto que nos comentas, Gabriel, como un sueño. Y bueno, también en esa necesidad de terapia, ¿no? Pensar en la cultura como un dios en un mundo sin dioses, decía Jorge Carrión. Y un poco saliendo de este tema, y para cerrar el conversatorio y dar paso a algunas preguntas que nos están llegando, quería plantearles la idea de cómo exportar su trabajo, ¿no? Cómo exportar el trabajo que hacen las editoriales independientes. Gabriel, nos comentabas que tal vez hay un mayor, digamos, enfoque o trabajo desde el gobierno canadiense para llevar su literatura a otros lugares, y cómo funciona aquí, Fausto, cómo debería funcionar. Y bueno, para darle paso a las preguntas, les voy a pedir que seamos un poco breves en este tema y leer las preguntas que nos está haciendo el público. Gabriel. Bueno, acá el apoyo para la exportación del libro acá realmente viene porque nuestro mercado doméstico es muy pequeño. Especialmente tenemos con los Estados Unidos al lado, y también ese vínculo tradicional con Inglaterra y Gran Bretaña. Entonces, la manera en que nuestra asociación ha realmente tratado de fomentar la exportación, una de las cosas esenciales es participar en ferias internacionales como esta. Y casi siempre son ferias internacionales profesionales donde tienen espacio para editoriales extranjeras, pero también de eso se necesita mucho apoyo del gobierno. Casi todas las editoriales que hacen exportación, las que no son realmente comerciales, necesitan ese apoyo gubernamental. En nuestro caso, así brevemente, es muy complicado para nosotros poder enviar nuestros libros al extranjero porque se vuelven muy caros, muy inaccesibles. Incluso cuando envían libros de editoriales independientes extranjeras, sobre todo de Argentina, se encarecen mucho acá ya esos libros. Entonces ya no se vuelve como algo, va en contra de nuestras prácticas de trabajo, en el sentido de poder ser más accesibles, ¿no? En ese sentido, más bien nosotros lo que apostamos es a poder tener una buena difusión local, una buena distribución local, un buen acompañamiento local. Alguna vez hicimos una gira con uno de nuestros libros por algunas ciudades del país, también insistiendo en lugares independientes y también en bibliotecas, como es esa biblioteca bellísima de la Universidad de las Artes allá en Guayaquil. Y qué bello poder tener bibliotecas en cada barrio y que se pueda hacer préstamos. Pero bueno, entonces más bien nosotros apostamos a la colaboración, a la coedición, a poder nosotros hacer dentro de nuestros propios territorios los libros que afuera también se están haciendo, pero que se encarece mucho importarlos, porque no resulta beneficioso primero para el lector, bueno, primero para el autor o la autora, que muchas veces no recibe las mismas regalías que debería, después para los lectores y después para todo, ¿no? Todo el medio editorial. Entonces, sí, hay una serie de condiciones que sí podrían abaratar los costos de
de envío, por ejemplo, pero ahora que ni siquiera hay correos del Ecuador público, que se cerró esa empresa, enviar por Servientrega o DHL es una cosa ya, se vuelve un bien demasiado lujoso. Más bien apostamos como a la colaboración y a la coedición, ver qué podemos traer acá y nosotros reeditarlo. Ok, y bueno, tenemos dos preguntas del público. Dalton Osorno y Luis Herbes nos plantean como algo muy similar. Dalton Osorno dice, la pandemia 2020 obligó otras posibilidades de edición, difusión, comercialización, lecturas. Hay conflictos o dificultades con los actores mayores que no están acostumbrados a la lectura en línea, qué hacer más allá de la tecnología virtual. Y Luis Herbes nos pregunta si han considerado publicar digitalmente para más difusión en el extranjero. Me parece que esta pregunta es específicamente para Fausto, porque sabemos que Gabriel le apuesta aún mucho más a la publicación digital. Concretamente nosotros no le apostamos al tema digital, porque sí, es como una resolución práctica para que el libro pueda ser nuestros libros puedan ser leídos en el extranjero, pero como decía al inicio, lo que nosotros apostamos es por una forma de trabajo que no cae en la romantización del libro, aun cuando sí, es muy romántico y está bello defender eso, ¿no? Apelar a esos lugares. Pero nosotros no queremos migrar allá porque nos parecen como se pierde la esencialidad de nuestro trabajo, que es el contacto. Le quitamos la posibilidad, claro que se refiere la pregunta al extranjero, pero cuando tú habilitas la posibilidad de venta, ya está como abierta también, ¿no? No solo para diferentes países, sino en general. Entonces, más bien nosotros sí apostamos como a la materialidad del libro, primero por el tipo de trabajo que hacemos ahí gráficamente y segundo porque nos interesa que estén en librerías, que la gente pueda acercarse allá, comprarles a ellos, porque finalmente también cuando tú pones un libro en Bookstore, en alguna plataforma digital, que es lo que ha pasado mucho en otros países donde sí se consume muy bien, se pierde. Claro. Sí, o sea, le estás quitando el trabajo a gente que paga arriendo, que tiene trabajadores ahí, y no quiero ir como en contra, pero al menos en el medio local nosotros apostamos por ese tipo de prácticas de trabajo y no queremos como perderlas. Y más bien tener libros de afuera acá a través de una colaboración, coedición es como nuestro mayor aspiración para poder seguir en esa misma dinámica y no necesariamente ir como al monstruo Amazon. Pero bueno, Claro, quizás y son como no sé, posturas muy políticas también. claro. Y también la pregunta de Dalton tiene un poco que ver con que hay un sector que se marginaría, que sería el sector de personas tal vez mayores. No sé, Gabriel, en Canadá, si nos puedes comentar un poco de esa experiencia digital del libro con las personas mayores, con personas de más de, digamos, que están fuera tal vez de ser un nativo digital. Bueno, es interesante, esto es de algunas investigaciones más recientes, pero parece que son la gente de más edad que están adoptando el libro electrónico mucho más rápidamente, o ya como que decidieron, pero en general por el uso de un e-reader, como el Kindle de Amazon o un Kobo de Rakuten Kobo, que están hechos acá en Canadá. Y eso es muy interesante para mí. A mí no me gusta leer en ese formato para nada, pero es algo que es muy es interesante ver que es la gente ya de más edad. Hay también un movimiento acá y en Europa también para hacer esos libros electrónicos más accesibles, porque digamos la gente, yo creo que una de las razones que la gente de más edad lo están usando más, porque se puede cambiar el tamaño del font. Entonces las letras se pueden ser más grandes o más pequeñas, dependiendo de tus necesidades. Claro. Entonces eso se hace mucho más accesible para algunos lectores. También gente que no puede ver, ahora hay capacidad para que los libros electrónicos pueden leerte el libro como un libro audio, pero también es en el libro digital, en el mismo libro digital. Entonces uno ve que ese libro digital no reemplaza el libro físico, es otra versión, es como otra manifestación de ese mismo libro. Entonces así se está viendo acá y así se puede ver en
mucho más usos para este libro. Ok, bueno, Fausto, Gabriel, muchísimas gracias por este diálogo. Realmente parece mentira que ha pasado una hora. Entre las ideas más importantes de este panel está que, por ejemplo, lo que decías, que los lectores jóvenes prefieren una vuelta al libro físico, cómo se genera a través del libro espacios de afectos, a través de las bibliotecas. Esta idea tal vez de proteger la cultura, en el caso de Canadá, tal vez es un tema que tenemos pendiente de dialogar en el caso de Ecuador, qué significaría esto. Y bueno, hay muchos temas sueltos aún, gracias a las personas que nos han acompañado en este diálogo. Esperamos también ir resolviendo las cosas que quedan sueltas y poder plantear propuestas para que estos afectos que genera el libro puedan consolidarse de alguna manera. Muchísimas gracias a la Embajada de Ecuador en Canadá. Ha sido un gusto estar con ustedes y bueno, los invitamos a seguir participando de esta feria de libros. Gracias. Gracias a ustedes. Adiós. Chao. De esta forma concluimos la actividad Retos de los Editores Independientes, un diálogo entre Canadá y Ecuador. Esperamos haya sido de su agrado. Le invitamos a participar de nuestro próximo evento, Homenaje a Bolívar Echeverría, y no olvide visitar nuestro sitio web www.filquito2020.com. Hasta pronto.